Si no hay lanzamiento. Sí. Hola, buenas a todos a esta charla Rearticulando Cuba del proyecto independiente a la nación como DAO. Esta es la charla o la conversatorio de clausura de esta serie que hemos venido realizando desde hace 10 días. Hoy tenemos unos invitados de lujo. Desde México está el filósofo, historiador y politólogo, ensayista, miembro numerario de la Academia Mexicana de la Historia y profesor investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, Rafael Roja, también autor de una veintena de títulos y experto en historia intelectual y política de América Latina. Desde Cuba está Dagoberto Valdés, que es un prominente intelectual católico cubano, ensayista y líder cívico. Dagoberto ha sido director del Centro de Formación Cívico-Religiosa de Pinar del Río, de su revista Vitral, y en estos momentos del Centro de Estudios Convivencia, un think tank sobre ciudadanía. Dagoberto es un experto en sociedad civil y educación cívica en Cuba y es autor también de una docena de títulos. Y aquí me acompaña desde acá Tania Bruguera, que es una importante artista visual
multidisciplinar y activista, fundadora de la Cátedra Arte Conducta, que es el primer programa de estudios performáticos en América Latina, y también de Instar, la institución que nos está acogiendo en esta charla, invitada a Documenta. Tania es también profesora o ha sido profesora de la Universidad de Chicago y en estos momentos es profesora de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Y para comenzar entonces, después de esta bienvenida a ustedes, que este es un conversatorio de lujo, ojalá que se pueda repetir todos los días y en una Cuba del futuro mucho más, va a ser muy necesario el aporte de todos ustedes. Yo quería lanzar una pregunta así al pairo, y la primera: ¿es posible desde el punto de vista de la praxis politológica y de la historia, de lo que hemos visto en la historia, crear una Cuba from scratch, una Cuba en la que quepamos todos, una Cuba en la que podamos de alguna manera, digamos, intervenir para crear una nación realmente inclusiva y donde no se cometan los errores del pasado? Si quieres empezamos, Dago, contigo en Cuba, que siempre estamos en riesgo de que se corte la conversación y entonces ya íbamos avanzando. Muy bien, adelante, Dago. Muchas gracias. Para mí es, sí, un gusto y un honor compartir con ustedes este panel en esta exposición tan importante en Documenta. Mientras leías la pregunta, Jochi decía, esta pregunta es para Rafa. Si es posible desde el punto de vista de la historiografía, etcétera, etcétera. Bueno, yo voy a hablar desde el punto de vista de la sociedad civil cubana, la que vive en la isla y también un poco la que vive en la diáspora, a la cual hay que tener presente, evidentemente. Este panel es un ejemplo de eso. Rafa y yo, Tania y tú, pues somos una muestra pequeña, modesta, pero de que Cuba respira con dos pulmones. Entonces, sí, yo creo que es posible, porque tu pregunta ¿es posible? Yo creo que sí. De hecho, estoy en Cuba, trabajo en Cuba, llevo casi 30 años en un proyecto de educación cívica y de reconstrucción de la sociedad civil, precisamente porque creo, y no solamente es de creencia, sino de posibilidad política y social, de que toda nación tiene posibilidad de reconstruirse, eso como principio. Sin embargo, Cuba creo que tiene no solo posibilidades, sino un cúmulo de reservas morales, reservas históricas, reservas filosóficas y políticas que hacen un cúmulo, un acervo del cual es necesario partir, creo yo, para garantizar esa reconstrucción. Y voy a mencionar algunos de ellos. En primer lugar, nuestra historia. Si comparamos la historia, bueno, estoy metiéndome en un tema que es de Rafa y que él me corregirá, pero voy a dar mi visión. Cuba, comparado con América Latina y con otras zonas, tiene una historia en su haber que sin duda alguna la hace un país con grandes potencialidades. Quiero referirme al proyecto Varela Martí, es decir, ahí tenemos dos columnas, dos piedras fundacionales que desde el punto de vista de la reserva moral y de la reserva, vamos a decir, humanística y filosófica, sin mencionar también, por supuesto, la política, conforman un bagaje que nos permite beber de la raíz, beber de nuestro propio pozo, diría nuestro amigo Gustavo Gutiérrez. Es decir, que en el pozo de la cultura cubana creo yo que está la primera razón de posibilidad de la reconstrucción de una nación con todos y para el bien de todos. De hecho, cada vez que vamos a tratar el tema hay que volver a las fuentes, hay que regresar a la raíz, pero a mí no me gusta ni siquiera esta expresión gramatical, regresar, volver. No, sería más bien avanzar, proyectar,
visionar, como se dice ahora, vislumbrar, otear hacia el futuro, porque Medardo Vitier también decía, esas semillas que quedaron sembradas en el siglo XIX cubano mantienen hoy todo su poder germinal. Es decir, bueno, pues esa es una primera posibilidad de reconstrucción. La otra es que a pesar del daño antropológico que sufrimos todos los cubanos a consecuencia del régimen totalitario que hemos experimentado a nuestro estilo caribeño, pero que ha sido cierto durante 6 décadas, a pesar de ese daño humano, yo creo que hay en el etos de la nación cubana, tanto en la isla como en la diáspora, un deseo, un anhelo, una aspiración, diríamos, no solo política, sino humanista, que es el kit de del secreto nacional, podríamos decir así. Somos una nación profundamente humanista y todo lo que tiene una dimensión humanista tiene potencialidades de reconstrucción, de resurrección, de reedificar hacia el futuro. Así que una herencia histórica, un patrimonio humanístico actual, ese sol del mundo moral del que hablaba Vitier, y también creo yo, y me permito mencionarlo como una posibilidad de recuperación, esa especie de espiritualidad, de religiosidad del pueblo cubano. No voy a hablar de denominaciones religiosas, todo el mundo puede remitirse a nuestra herencia religiosa, pero sin duda, en el mundo incluso contemporáneo, a pesar de la secularización, a pesar del laicismo reinante, hay una reserva espiritual. Estoy hablando de espiritualidad, esa otra dimensión que unifica a la persona humana, que es transversal a la historia, a la filosofía, a las humanidades. Y esa religiosidad, yo creo que también es la tercera posibilidad para la reconstrucción de Cuba. De manera que deberíamos tener confianza en el mejoramiento humano. Otra vez, no solo regresamos, sino avanzamos hacia el pensamiento bareliano, martiano. Y yo personalmente creo en ese mejoramiento humano y en la utilidad de la virtud. Si quieres, Rafa, conversar sobre esto, que obviamente es tu tema, ¿no? Sí, básicamente, no. Pero... Bueno, primero, muchas gracias, Joaquín, por la introducción y por la invitación a conversar esta tarde hoy con Dagoberto Valdés y con Tania Bruguera, que admiro desde hace muchos años, como ellos saben, y como creo que también puede acreditarse por múltiples testimonios tanto en mi trabajo intelectual y académico como en mis intervenciones públicas. La pregunta es muy pertinente y mi respuesta sería en la misma línea de Dago, afirmativa. Yo creo que sí, es posible construir una nación con altos índices de inclusión, no me atrevería a decir con inclusión total, porque como sabemos, eso ha sido un ideal incumplido, no solo en la historia de Cuba, sino en la historia global y específicamente en la historia latinoamericana. Como el resto de las naciones latinoamericanas y caribeñas, Cuba no ha sido nunca una nación plenamente incluyente. Recordemos, en el siglo XIX, durante buena parte, sufrimos la institución de la esclavitud, que es típica, ¿verdad?, de un régimen de exclusión social. Durante las primeras décadas del siglo XX, las mujeres estuvieron privadas del voto. Esa es otra forma de exclusión. O sea que en términos de derechos civiles, políticos y sociales, siempre hay un límite o un déficit en la propia experiencia de la modernidad. Ahora, habría que decir, y creo que ahí también
coincido con Dago, que después de la Revolución Cubana hemos llegado a un tipo de exclusión que nunca antes se había experimentado, y yo me atrevería a decir que no se experimentó en ningún otro país de la región, que es esta construcción de un tipo de régimen muy parecido a los de los socialismos reales de Europa del Este y de la Unión Soviética, que responde, como decía Dago, a la estructura de los totalitarismos comunistas del siglo XX. Y en ese tipo de regímenes se produce una forma de exclusión que no es muy común, que es la exclusión desde una ideología de Estado. Entonces yo diría que la experiencia del siglo XIX, de la primera mitad republicana del siglo XX y de lo que llevamos de historia post-revolucionaria, nos lleva, yo creo con bastante facilidad, a la conclusión de que una nación con altos índices de inclusión social solo podría construirse a partir de un pacto democrático, no desde una u otra ideología de Estado. ¿Verdad? Para el caso de los latinoamericanos, que no es el nuestro, en el siglo XIX, por ejemplo, se intentó la construcción de naciones bajo el paradigma del liberalismo, ¿sabe? Del Estado liberal clásico, ¿no? En el que había en efecto un repertorio de derechos civiles, políticos, sociales y económicos más limitado, no como el de ahora. Eran los derechos que se conocen en la historia jurídica global como de primera generación, los derechos básicos. Pero sabemos que en la mayoría de los países latinoamericanos ese modelo de ciudadanía liberal muy individualista generó muchas formas de segregación, ¿no? Por ejemplo, en los países como México o los países mesoamericanos y los de la zona andina, hubo diversas formas de exclusión de las comunidades indígenas, ¿no? El otro modelo muy común en América Latina de construcción de nación desde el siglo XIX es el que podríamos definir como republicano, que no es exactamente el liberal, que es muy individualista, muy basado en el individuo como ciudadano y propietario, ¿verdad? En buena medida. El republicano tiende más a la creación de un modelo cívico común basado en la virtud republicana, y esto tiene mucho que ver con lo que mencionaba Dago antes, porque la tradición intelectual cubana más fuerte desde el siglo XIX es más republicana que liberal, esa que se remonta a Martí, Heredia, Varela, por supuesto antes, pero podríamos agregar también Sacco y otros pensadores del siglo XIX. Sí hay, por supuesto, una vertiente liberal, pero me parece que nunca tuvo una gravitación tan poderosa sobre la cultura política cubana como la republicana. Ahora, nuestra experiencia republicana de la primera mitad del siglo XX, como dije antes, demuestra que hay también muchos mecanismos de exclusión social desde un modelo republicano. Entonces, en el siglo XXI, la democracia tendría que ser el punto de partida para esa reconstrucción incluyente de la nación. Y a la vez habría que revisar los modelos ideológicos previos. Es decir, no basta con regresar al modelo liberal, no basta con regresar al modelo republicano. El siglo XXI presenta unos desafíos en términos de diversidad civil y social nuevos, inéditos. Por ejemplo, los derechos de las familias no tradicionales, de las comunidades afrodescendientes, de las alternativas de organización tanto familiar como social, de lo que antes, ya no, pero antes se llamaba todo el repertorio de derechos de las minorías, a lo que hay que agregar ahora derechos de nuevo tipo, los que se conocen como derechos de tercera y cuarta generación, que tienen que ver con los derechos del medio ambiente, por ejemplo. Entonces, ese es el tipo de rediseño de una nación que correspondería a la complejidad del siglo XXI. Lamentablemente, el último experimento constituyente que tuvimos en Cuba quedó muy por debajo de las expectativas y de lo que demanda
en términos de reconstrucción democrática de la nación el siglo XXI. Y esto me refiero a la Constitución de 2019 que conocemos, ¿verdad? Y conocemos específicamente sus límites. ¿Cuál es la posición, Tania, de Instar y la tuya sobre este asunto? O sea, tú como Dago, Rafael más como investigador y intelectual, pero tú y Dago han estado al frente de instituciones que son semilleros de sociedad civil, que están básicamente metiendo las manos en la sociedad constantemente, sobre todo el primer proyecto de Dago, el Centro de Formación Cívico-Religiosa, porque este centro de convivencia es más un think tank, es más un centro de estudios que aúna intelectuales de todo el mundo creando más proyectos y prospecciones sobre este asunto. ¿Cuál es tu visión y la visión de Instar sobre la reconstrucción nacional? Bueno, primero que todo decir que estoy súper honrada de estar aquí con todos ustedes. Mi antiguo profe y mi gran Rafa y mi gran amigo Dago, y bueno, tú, que eres un amigo reciente, pero muy sentido. Bueno, yo pienso que Instar ha apostado por el aspecto, digamos, ético y el aspecto emotivo en ese tipo de transiciones o en ese tipo de propuestas de nueva sociedad, entendiendo que antes de llegar a esa nueva sociedad que todos queremos, van a haber momentos muy difíciles en los que quizás el arte pueda ayudar a mediar en discusiones difíciles, pero además con hechos, con emociones irresueltas, como una especie de, digamos, de instrumento, ¿no? También para lidiar esos espacios de confrontación y de dolor, ¿no? Porque yo creo que por un lado, a veces yo pensaba que ya esa Cuba no se iba a rehacer, pero de pronto el 11 de julio, el 27N, el movimiento San Isidro, todas esas cosas, pues nos han enseñado que aunque la gente esté callada, no solamente en Cuba ellos piensan que se puede hacer otra Cuba, sino que ellos están deseando ya que exista otra Cuba, ¿no? Y en ese sentido, no sé, nosotros hemos pensado mucho en Instar y hemos especulado mucho, pero creo que, bueno, primero coincidimos con ellos, pero con Rafa y con Dago, pero también creo que sería interesante dos aspectos. Uno, el aspecto humanista del cual hablaba Dagoberto, es decir, basar esa nueva sociedad en un humanismo justo y una especie de relación entre la ética y el bienestar. Y también, como decía Rafa, mirar a otros modelos, no solamente esos modelos de los que él hablaba, pero también entender ni solamente los modelos lógicos como la caída del campo socialista, que pasó después, etcétera, sino también empezar a pensar desde el siglo XXI, un problema que tiene uno de los tantos problemas que tiene el gobierno de Díaz-Canel, es que está pensando desde el siglo XX. Sí, claro. Y entonces esa idea de continuidad que él repite tanto no es una frase, es una actitud que ellos tienen de no querer entrar al siglo XXI o tenerle miedo a entrar al siglo XXI. El siglo XXI trae unos retos grandes, que es la reconstrucción de un imaginario, no solamente de una sociedad, sino de sí mismo, ¿no? Y la forma en que uno crea relaciones con otras personas, ¿no? Claro. Que es lo que estaban hablando ellos. Y no hay que tenerle miedo a eso. Yo creo que el pueblo está está listo para no tenerle miedo a ese tipo de experimentación, ¿no? Es interesante porque realmente, efectivamente, Cuba va quedando como una especie de rezago de un momento, o sea, de toda la manera de ver el mundo y los modelos políticos que, digamos que tuvieron su auge durante el siglo XX, y es como una extensión, es un rezago que va quedando incluso de la Guerra Fría. La postura sigue siendo una postura muy siglo XX, frente a nuevos desafíos que existen hoy en día, incluso reclamaciones ciudadanas, etcétera. Y es muy simpático porque a mí, por ejemplo, yo veía esta sentada frente al Ministerio de Cultura, yo veía, por ejemplo, lo que pasó el 11 de junio, con una población que a veces es como si se hubiera contagiado con algunos de los reclamos que ellos ven en el mundo, como si de facto no estuvieran frente a una dictadura.
no estuvieran frente a una tiranía. Es como si ellos pudieran reclamar estas cosas. Y lo veo como un impulso incluso hasta democrático. O sea, es como si ellos pensaran que es un gobierno con el que se pueden sentar a dialogar y el gobierno entendiera esto como un desafío ciudadano. Y es una actitud muy siglo XX. O sea, y muy siglo XX, por supuesto, de lo que hablaba, de los modelos de Europa del Este, ¿no? Una cosa que también, escuchándote, es que yo creo que quizás el momento triste, digamos, de la Cuba de hoy es que fue un lugar de vanguardia en el siglo XX con la revolución y se ha convertido en un lugar de obstrucción de futuro en el siglo XXI, ¿no? Claro. O sea, de retraso consigo mismo, ¿no? Claro. Y creo que esa es quizás la tragedia que estamos viviendo los cubanos, ¿no? La sociedad quiere ir hacia adelante Sí. y ellos se quedan como que no saben cómo resolver dentro de una esto, ¿no? estructura totalmente obsoleta Sí. y esclerotizada, ¿no? Sí. Yo quería pasar a un punto que, si puedes, me responde, Rafa, empezar contigo. El modelo socialista ha vendido la dictadura del proletariado, que es como una alternativa democrática, partiendo del supuesto que el poder está en las manos del pueblo. O sea, estamos hablando de los poderes populares. Sí. Y la idea esta de que teóricamente podría aplicarse la democracia a cualquier tipo de modelo político, ya sea la dictadura del proletariado, podría teóricamente ser democrática, debido a que realmente, digamos que podría haber un gobierno horizontal. ¿Es a tu juicio la democracia el único contrato social posible, la única forma de gobierno posible en el siglo XXI o digamos, la más justa es la democracia unidimensional o podría aplicarse a estructuras de gobierno que no fueran las del libre mercado o de los... Sí, bueno, yo creo que algo respondí en la presentación anterior. Yo creo que sí hay que partir muy claramente de que es una falacia, un equívoco deliberado, presentar como democráticos regímenes que son la negación de la democracia. Hay muchos tipos de regímenes antidemocráticos en el mundo, ¿verdad? Y en la experiencia reciente del mundo. Pero podríamos, a riesgo de simplificar, se podrían tipificar en dos variantes, los totalitarios y los autoritarios, ¿no? En el background ideológico y político e institucional del sistema cubano, hay dos plataformas ahí que gravitan hacia uno u otro. Está la plataforma doctrinal del marxismo-leninismo. Tú mencionaste la dictadura del proletariado. Bueno, ese es uno de los principios de la tradición marxista-leninista del siglo XX. Pero el otro está, y tú lo mencionaste, el concepto de pueblo. Del otro lado está el nacionalismo revolucionario, que ha resultado ser como el populismo un referente más propio de los autoritarismos, ¿no? A mí me parece que la ideología oficial cubana se mueve entre uno y otro referente, aunque sin cambiar el eje de su estructura de poder, ¿no? Y ahí yo creo que está el juego que hemos estado observando en los últimos años y específicamente con la Constitución de 2019. Pero bueno, en principio yo diría que sí, la única vía, por lo menos en la historia hemisférica, eso está clarísimo, en los últimos 30 años, la única vía de avance hacia una dotación amplia de derechos civiles, sociales y políticos es el marco democrático, el marco de las democracias constitucionales. Antes se habló de esta condición un poco fuera de lugar, ¿verdad?, que tiene Cuba en el hemisferio. Bueno, pues ahí se muestra claramente, porque incluso los gobiernos más inclinados hacia la izquierda, en cualquiera de sus denominaciones, en América Latina, parte de un establecimiento claro del marco constitucional democrático. Y eso no está claro en Cuba. De hecho, más bien lo que hay en la última constitución es una adaptación de formas antidemocráticas al lenguaje un tanto de los derechos del siglo XXI, pero manteniendo los enclaves o totalitarios o autoritarios. Poco a poco el régimen cubano se va volviendo un régimen híbrido, pero no en el sentido de que sea
mitad democrático y mitad autoritario, sino más bien yo lo veo como en buena medida o en su núcleo fundamental sigue siendo totalitario, pero incorporando algunas variantes autoritarias. Dago, bueno, si quieres comentar algo sobre esta pregunta, también quería conectarlo con una idea que tú has expresado en otras oportunidades y que la expresaste en nuestra charla ayer también. La idea de que sobre este mismo ángulo de la democracia como, digamos, única forma de gobierno o único pacto social para una nación moderna, la idea de que la sociedad civil es el nuevo nombre de la democracia. Convérsanos un poco sobre esto y en conexión, o sea, este papel protagónico que la sociedad civil viene a tener, digamos, en cualquier nación moderna. Pues sí, bueno, en principio concuerdo con lo que ha dicho Rafa, pero quisiera que nos detuviéramos en el término democracia. Es decir, últimamente algunos investigadores han hablado de la concepción de una democracia de calidad. La democracia es el término, el concepto que más apellidos ha tenido, pero yo concuerdo con eso de que debemos buscar un modelo democrático de calidad y después la pregunta sería, ¿cuáles son los índices para evaluar esa democracia de calidad? No solo es la inclusión, también es la filosofía en la que se basa, también es la superación de los defectos de las anteriores democracias, porque precisamente una de las cosas que habría que tener muy presente en la reconstrucción de Cuba es que los autoritarismos y los totalitarismos aprovechan, surgen, se alimentan de los déficits que tiene el modelo democrático. Es decir, cuando las instituciones no funcionan bien, cuando el modelo democrático se convierte en una representación formal y no funcional, cuando las democracias están al servicio de las partidocracias y no al servicio de la sociedad de la cual son servidores públicos, entonces vienen los mesianismos, es decir, aquellos que dicen estas instituciones no funcionan, los partidos ya están obsoletos, hace falta una democracia directa y entonces viene la salvación caudillista y mesianista de nosotros vamos a arreglar estas democracias. De manera que cuidar una democracia de calidad es en mi opinión, la primera garantía de no dejar huecos, de no dejar déficits en nuestros modelos democráticos en el futuro de Cuba, los menos posibles, siempre lo habrá. Recuerdo aquello de Churchill, la democracia es el peor de los sistemas con excepción de todos los demás. Eso es un poco para comentar lo de Rafa. Pero sí, a mí me interesa mucho, tengo un libro dedicado a eso que precisamente Rafa Rojas lo presentó con una amiga común, María Cristina Herrera, Reconstruir la sociedad civil, un proyecto para Cuba. No sé si Rafa se acuerda, pero es uno de mis libros que más amo, que más quiero y que más inspiración me ha dado a mí mismo y a mis proyectos, porque yo creo, y tú has recordado esa frase, me alegro mucho, que la sociedad civil es el nuevo nombre de las democracias modernas. Y esto parte no de una descolocación de la función de la sociedad civil. El Estado tiene una función, estamos hablando del Estado moderno, tiene una función insustituible, pero el asunto está en quién sirve a quién. Y esto es una de los pasos adelantes de la doctrina social de la Iglesia. Yo tuve el privilegio de participar en la redacción del compendio de doctrina social de la Iglesia cuando era miembro yo del Pontificio Consejo de Justicia y Paz, y uno de los adelantos con relación al Concilio Vaticano II es que en uno de los capítulos precisamente donde yo participé como redactor establece que la comunidad política debe estar al servicio de la sociedad civil. Este es uno
principios, creo yo, básicos. Y lo otro es el tránsito de una sociedad organizada alrededor de una ideología, el tránsito de la ideología al humanismo. El tránsito de la ideología al humanismo. Y en eso vuelvo a insistir, en la herencia cultural y política cubana, con Varela y con Martí, tiene todas las posibilidades. No hay que ir a buscar a ningún otro lugar para el siglo XXI cubano, porque precisamente el humanismo es, en mi opinión, el paso hacia donde debe ir la organización de la sociedad después de la hegemonía de las ideologías. ¿Y qué quiere decir una democracia humanista para nosotros en convivencia? Pues que tenga a la persona, que respete y tenga a la persona humana como primacía de la sociedad. Es decir, es verdad que el siglo XX se debatió entre la hegemonía económica o liberal y la hegemonía política o autoritaria. Yo creo que llega el momento de un modelo en que la persona humana sea el valor fundamental y unitario de todos los miembros de la nación. En la Edad Media fue Dios, después fue bueno, un humanismo que solamente tenía algunas dimensiones, pero ahora Tania mencionó que privilegia el cultivo de los sentimientos y de la belleza. Pues bien, una sociedad democrática, un modelo democrático del siglo XXI en Cuba sería una democracia humanista en que el personalismo, aquel de Emmanuel Mounier, personalismo comunitario, es decir, no es la persona individuo, es la persona en la comunidad, en la sociedad civil, en el tejido de participación de la sociedad civil. Y en eso, la sanación del daño antropológico cubano pasaría por el cultivo de todas las dimensiones de la persona humana, el intelecto, los sentimientos, la voluntad, la trascendencia. Sobre eso, esa reconstrucción antropológica que el Papa Francisco menciona como conversión antropológica, podría ser una base filosófica para la democracia cubana. Y ahí se cumple otra vez aquella triple alianza de la que hablábamos entre la verdad, la belleza y la bondad. Es decir, entre la búsqueda de la verdad, el cultivo de la belleza y la actuación, la ética basada en la buena voluntad de las personas. De manera que yo creo que existe ya un depósito, un tanque de pensamiento, que no me refiero a ningún proyecto en específico, sino a esa especie de evolución intelectual que ha tenido el siglo XXI también cubano, en que se responde a los desafíos, por ejemplo, de la cuarta revolución industrial y también de nuestras sociedades que buscan nuevas ideologías, como cayendo en un remake de democracias que fracasaron. De manera que la superación de las ideologías, resumo, el cultivo de todas las dimensiones de la persona humana y tener a la sociedad civil como taller de democracia, como semillero de democracia, porque no se puede participar a nivel de toda la sociedad sin antes haber experimentado qué significa la participación en el pequeño grupo, en el vecindario, en el centro de trabajo o de estudio, de manera que nosotros creemos que sí, efectivamente, nuestra democracia futura debía tener dos pilares fundamentales: el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. Fíjense que está el personalismo comunitario de Mounier después de la Segunda Guerra Mundial en Francia, está en perfecta sintonía con ese pensamiento martiano. Así que un pilar, la persona humana, y el otro pilar,
la sociedad civil como taller de democracia. Tania, ¿tú quieres decir algo sobre eso? Yo soy la más joven del grupo y soy la que más realista soy quizás y menos esperanza tengo del grupo. Pero yo creo que esa ira, primero, las democracias se han convertido en un ejercicio maniatado en el que ya muchos autoritarismos en el mundo utilizan la palabra democracia, pero en realidad están ejerciendo autocracias, ¿no? Entonces yo creo que la democracia como modelo, creo que también está un poco en crisis. Yo no estoy diciendo que quiero una sociedad desprotegida, ni quiero una sociedad desbalanceada. Yo quisiera una sociedad donde todas las personas estén, digamos, aupadas y donde, como han dicho ustedes, ese Estado sea un Estado responsable. Pero también creo que habría que encontrarle el sentido a la democracia de nuevo en Cuba y no usarlo como una forma, como lo usa el gobierno actual o como una palabra. Y desgraciadamente tenemos un daño antropológico muy, muy grande en el cual quizás podamos perder incluso en este proceso 1 o 2 generaciones para llegar a esa Cuba que queremos, porque quizás hay generaciones que ya están muy dañadas, donde quizás la mentira es su manera de ejercer su presencia en el mundo, donde quizás, tú sabes, hay muchos sentimientos y muchos elementos que se han aupado durante los últimos años de la llamada, entre comillas, revolución, que realmente son ejercicios fatídicos para ejercer la democracia. Yo sí vi y fui parte de un proceso completamente, digamos, horizontal con el 27N, después ya eso pasó al pueblo con el 11J, pero eso no quita, como se vio en algunos ejemplos, no quita que la tradición de caudillismo y el hecho que en Cuba tiene alrededor de 120 años de existencia desde la República y ha tenido casi más tiempo en dictaduras que en estados de derecho. Entonces yo creo que este fantasma que vuela sobre nosotros de buscar siempre al hombre fuerte, porque desgraciadamente siempre es un hombre, ¿no? Al hombre fuerte, a aquel que va, el Mesías. Sí. Y eso lo vemos incluso en las redes sociales, ¿no? Que quizás sea uno de los elementos, uno de los portales a través del cual se empiezan a elaborar ciertos elementos democráticos o ciertos espacios de discusiones. Y siempre ves de pronto a alguien que escribe y te dice, bueno, ¿y cuándo nos vas a salvar? Y bueno, como buscando ese Mesías, ¿no? En cualquier. Entonces creo que hay que empezar por romper ese sentimiento de que alguien va a venir a salvarnos, ¿no? Solamente el pueblo se va a salvar a sí mismo cuando desea ejercer su derecho a pedir sus derechos, ¿no? Sí, yo quisiera destacar 2 cosas que decías que me parecen súper importantes. A veces nos enfocamos simplemente en lo que ha sucedido en los años desde 1959, pero es que Cuba lleva 70 años de dictadura o de tiranía, y por supuesto esto crea una deformación antropológica muy grande. Es un país sobre el que se ha experimentado todos los tipos de dictaduras y modelos autoritarios que existen, desde hereditarios hasta lo que sea. O sea, se han heredado los modelos de poder, se han creado gobiernos títeres que han respondido digamos, a un gabinete de gobierno, etcétera. Entonces, esto, por supuesto, es una de las cosas que hay que tener en cuenta. A mí, aquí como estamos derrumbando mitos, y uno de los mitos es, digamos, el asunto de que pueda haber, digamos, de que una dictadura de corte comunista o marxista pueda ser democrática, o que exista una especie de forma de gobierno democrática dentro de gobiernos autoritarios. También quería hablar un poco sobre algo que hablamos al principio, que es el asunto de que las democracias tienen muchos apellidos, ¿no? Entonces pasamos, digamos, estamos básicamente viviendo la democracia representativa
que está totalmente en crisis, porque estamos viviendo una sociedad que tiene acceso a la información súper rápido, que ya no siente que necesita intermediarios para muchas cosas. Sin embargo, las formas de gobierno ya sabemos que no funcionan de la misma manera. O sea, un parlamento, o sea, cualquier ciudadano no puede integrar un parlamento y discutir asuntos de Estado, aun cuando tenga acceso directo a votar o cosas por el estilo. Hay ciertas formas que se seguirán manteniendo, pero hay algo de la democracia representativa que conocemos hasta hoy que queremos cambiar un poco, porque básicamente nos estamos dando cuenta que también las están usando gobiernos populistas para hacerse con el poder y de cambiar las estructuras de los países. Yo quería preguntarle a Rafa, yo sé que desde hace tiempo estás trabajando, investigando el tema de memoria, duelo y populismo en América Latina. Este es un asunto que no solo afecta a la región. Hemos visto una proliferación de populismo en el mundo entero, que llegan a través de las urnas, no están llegando de otra manera. Este tampoco es un asunto inédito. Hitler llegó a las urnas, o sea, llegó al poder por vía de las urnas. ¿Es este un fenómeno intrínseco a la democracia representativa? Bueno, muy buena pregunta. Yo antes quería mencionar muy brevemente hacer dos apuntes. Primero, que quiero recordar lo importante que es esa aproximación de Dagoberto Valdés a la teoría de la sociedad civil desde la doctrina social de la Iglesia. Y él citó a Emmanuel Mounier y en su libro, en sus estudios sobre la reconstrucción de la sociedad civil en Cuba, hay alusiones y referencias a otros autores, ¿verdad? De la tradición cristiana y católica específicamente. Y yo quería recordar que fue muy refrescante, muy importante, tanto su trabajo como los textos de Carlos Manuel de Céspedes, de Orlando Márquez y otros laicos de la Iglesia desde los años 90, porque desestabilizaban como una especie de matriz única para discutir estos temas en Cuba, que siempre remitía a Hegel, a Marx y a Gramsci, ¿verdad? Como una genealogía ahí donde había un pensamiento único sobre la sociedad civil, donde se admitía que sí, que la sociedad civil bajo el socialismo podía tener una relativa autonomía, pero no se sacaba nunca a la sociedad civil de una relación eje, ¿verdad?, con el Estado, ya sea para pensarla, ¿verdad?, como un apéndice del Estado en la línea hegeliana, o como para pensarla como un embrión, en buena medida, una construcción desde abajo, ¿verdad?, desde las estructuras sociales y familiares del propio Estado, como podría pensarse en el caso de Gramsci. Y quiero decir también que ese esfuerzo teórico de Dagoberto se dio junto con el de algunos y algunas teóricas y académicas que en los últimos años también han estado actualizando la discusión sobre la sociedad civil. Los estudios, por ejemplo, de Belia Cecilia Boves, de Mayra Espina, bueno, los de Haroldo Dilla también, más recientemente. Entonces se abrieron a un horizonte teórico que es muy poco citado y muy poco tomado en cuenta en las publicaciones académicas oficiales. O sea, es como si el pensamiento de la sociedad civil se hubiera quedado en Gramsci, ¿verdad?, en los cuadernos de la cárcel en los años 20 y 30. Y en los últimos años ha habido una verdadera revolución teórica sobre la noción de sociedad civil. Los trabajos de Arato, de Cohen, de Anthony Giddens, ¿verdad?, trataron de dar cuenta de cómo se puede pensar una sociedad civil en medio de la diversificación y la pluralización civil y cultural que estamos viviendo, ¿verdad?, en las sociedades del tránsito del siglo XX al XXI. Ahora, sobre la democracia, yo creo que coincidimos todos en que hay una cultura política fuertemente antidemocrática en Cuba. Otra vez, ya sea de la, digamos, de la línea totalitaria o de la línea autoritaria, es decir, de la línea totalitaria comunista o de la línea autoritaria nacionalista revolucionaria. De cualquiera de esas dos ramas nos llega un fuerte componente antidemocrático. También esa reproducción de una cultura política antidemocrática se da junto con o coincidiendo con la emergencia de nuevos actores y nuevas voces prodemocráticas. Y en el mundo de las redes, como decía Tania, tenemos las dos cosas a la vez. Y es muy difícil, ¿verdad?,
distinguir una de la otra. Ahora, yo insisto en que tenemos que tener cuidado con el concepto de democracia, porque la democracia es específicamente un conjunto de normas, leyes, instituciones que definen un régimen político. A mí no me gusta llamar la forma de gobierno, porque las formas de gobierno son la república, la monarquía, son otra cosa, ¿verdad? Es un tipo de régimen político que sirve en buena medida para distinguirlo de los autoritarismos y los totalitarismos. O sea, si entendemos la democracia como, ¿saben?, las nociones viejas, tradicionales, de gobierno del pueblo, por ejemplo, o de igualdad, como pensaba Tocqueville, no avanzamos mucho en el siglo XXI. Y claro, en efecto, la pregunta de Joaquín va por ahí. Los autoritarismos se aprovechan de algunos elementos de la democracia para su emergencia. ¿De cuáles? Por ejemplo, de la competencia electoral. Algunos politólogos contemporáneos o teóricos de la política contemporánea, como Steven Levitsky, un colega de Tania en Harvard, sostiene que los autoritarismos y populismos son regímenes electoralmente competitivos. Ustedes saben, Chávez ganó todas las elecciones y plebiscitos a los que convocó en Venezuela. Eso es un buen indicador, ¿verdad?, del uso de elementos ¿verdad?, democráticos para la construcción de un régimen autoritario. Ahora, la capacidad de arrastre de las masas. Exacto. Los populismos de izquierda o de derecha van por ahí, por el lado de un tipo de dispositivo competitivo a nivel electoral. Ahora, ¿cuándo se da el tránsito del marco constitucional democrático al autoritario? Bueno, cuando otros elementos de la democracia no se cumplen. Claro. Aunque en efecto en ese deterioro o en esa facilidad con la cual, por ejemplo, la competencia electoral o el sistema partidista puede ser aprovechado para el autoritarismo, en efecto en esa oportunidad o en esa condición de posibilidad para el nacimiento del autoritarismo interviene algo que ustedes mencionaron, que es la crisis de las democracias partidistas y representativas tradicionales. Ahora, hay que decir que en todo el mundo estamos experimentando cambios dentro de los regímenes democráticos que intentan rebasar esos flancos muy limitados. Por ejemplo, los mecanismos de democracia directa, que son las consultas ciudadanas, los plebiscitos, los referéndums, las iniciativas de ley. Por ejemplo, un caso emblemático en nuestra historia reciente de iniciativa de ley, es decir, de mecanismo de democracia directa, fue el proyecto Varela de Oswaldo Payá. Naturalmente el gobierno canceló esa posibilidad y ahora está introduciendo por primera vez un mecanismo de democracia directa, verdadera democracia directa, bueno, desde un régimen antidemocrático, desde el referéndum de la Constitución del 76, que es el plebiscito sobre el Código de Familia. Pero en el caso cubano, uno de los indicadores más claros de que se trata de un régimen antidemocrático es la poca apelación a los mecanismos de democracia directa. Por ejemplo, en América Latina tenemos países que constantemente están utilizando esos mecanismos. Por ejemplo, en Uruguay, en Chile, incluso en algunos gobernados por las izquierdas como Ecuador o Bolivia, ¿verdad? Son constantes. Entonces, la democracia ya en el siglo XXI no puede ser definida únicamente como la partidocracia o la democracia representativa, porque incluye ya muchos elementos, tanto de democracia directa, y yo diría también, en la misma línea que decía Dago, de democracia también en otro sentido, digamos, una democracia comunitaria desde abajo, desde la sociedad civil, apelando a esa horizontalidad que mencionaba Tania. Yo quiero decir solamente una pequeña anotación. En el desespero que existe en el pueblo cubano en este momento, enfrente a un régimen que le ha cortado casi todas las esperanzas, yo creo que la gente ha puesto, ahí estoy de acuerdo con Dago, ¿no? También, y es que han visto en la democracia la salvación, pero ven la democracia solamente en su aspecto de libertades, no ven la democracia en su aspecto de regulaciones para que esas libertades puedan existir.
y para que ese sistema pueda funcionar. Entonces yo creo que en Cuba puede existir un momento de algidez en el cual la gente, después que alguien proclame, ya hay libertad de prensa, ya hay libertad de expresión, hay libertades políticas, etcétera, venga el momento en que haya que empezar a decir, ok, las instituciones hay que regularlas, al Estado o al gobierno que se cree hay que regularlo, todo va a estar... Entonces yo creo que eso va a ser un momento interesante que la gente quizás va a tener que entender que la democracia, para poder ellos tener sus libertades, tiene que haber ciertas regulaciones sociales, ¿no? Sí, esa es un poco Eso por va lo a que ser pasó con Europa del Este, o sea, que las democracias eran entendidas como redenciones o como liberaciones en los años 90 y se confundía lo que es una transición a la democracia con una revolución, y ahí empiezan los problemas. Y buena parte de los problemas de Europa del Este hoy tienen que ver con aquella confusión triunfalista de los años 90. Sí. Jochi, yo también quisiera apuntar un detalle, que es quizás los instrumentos o quizás las dinámicas, las estrategias para evitar que esto ocurra en futuros modelos para Cuba, modelos democráticos para Cuba. Y nosotros en Convivencia hemos resaltado mucho 3 aspectos que habría que priorizar o cuidar desde el punto de vista de las estructuras del modelo democrático. La primera de todas, las instituciones, porque precisamente cuando a través del electoralismo, de la competencia electoral, vamos a llamarle correctamente, los populismos acceden, comienzan a asaltar las instituciones y a coparlas. De manera que un primer remedio, vamos a decir, sería el blindaje de las instituciones democráticas a través del pacto constitucional, evidentemente, pero que sea imposible copar, vamos a decir, desde el punto de vista populista o demagógico, las instituciones. Es decir, sin instituciones no hay país, podríamos decir así. Yo tengo un editorial en Vitral que se llama así, remedando aquello de sin azúcar no hay país, sin instituciones. Es decir, el fortalecimiento, el respeto y el blindaje constitucional de las instituciones. Es poner un tope ahí para que no puedan ser asaltadas, desarticuladas o copadas por una sola forma de pensar. El segundo remedio, vamos a decir eso, es una estructura de rendición de cuentas, la accountability, es decir, establecer también por pacto constitucional y por las leyes complementarias un sistema nacional de rendición de cuentas de todas las instituciones. Eso va en concordancia con el punto anterior. Sí, tú puedes guardar, salvaguardar, blindar las instituciones, pero ellas mismas pueden podrirse por dentro con la corrupción, que es uno de los enemigos de la democracia, ¿no? Entonces, para salvaguardar las instituciones de la corrupción, la rendición de cuentas a todos los niveles de la sociedad. Una cultura de la rendición de cuentas, hablemoslo así. Y el tercer elemento era el que mencionaba, es el que menciona Rafa, de los ejercicios puntuales de democracia directa. Bueno, ninguno de estos 3 remedios que el Centro de Estudios de Convivencia ha apuntado sirve aisladamente. Hay una sinergia política entre la salvaguarda y el funcionamiento democrático de las instituciones, evitando todo asalto a las instituciones. Uso el verbo asalto no de manera dramática ni estentoria, sino porque eso es, lo estamos viendo, llegan al poder y de pronto van hacia el poder judicial, hacia el parlamentario, y cuando vienes a ver, todas las instituciones democráticas están en manos de una misma tendencia. Claro. La sinergia política entre instituciones, rendición de cuenta transversal, no puede haber en ninguna democracia de calidad una institución, un organismo, incluso una sociedad civil
que de alguna manera, que ya se verá cuál es para no transgredir las libertades personales o grupales, pero el ejercicio de la democracia directa. Y un apunte con relación a lo que dijo Tania. Es verdad que la aspiración de los países de Europa del Este fue la libertad. Por eso yo tengo otro librito que se llama Libertad y Responsabilidad. Es decir, uno de los elementos básicos de la reconstrucción de Cuba es que la democracia es también y debe ser un ejercicio de responsabilidad. Es decir, sin la soberanía y la responsabilidad ciudadana, por eso es tan importante, no habrá democracia. Por eso es tan importante la educación ética y cívica. Giselle Jamison de la St. Thomas University ha publicado en Convivencia un interesante trabajo que analiza por qué los cambios, las transformaciones económicas no pasan en algunos países a transformaciones políticas. Y ella determina en su investigación, contando con todos los países de Europa, de que el gosmes, la bisagra que no permite la reforma política después de las reformas económicas es la falta de educación cívica y de responsabilidad ciudadana de los habitantes, los individuos de ese país, la persona de ese país. De manera que subrayo la necesidad urgente de la educación cívica en Cuba. Eso me parece, para aumentar los niveles de responsabilidad democrática. Daniela. No, ahí estoy de acuerdo con ustedes, pero hay algo también que a mí me preocupa, que es algo que le llaman popularmente el cambio fraude, ¿no? Y es esto que se viene diciendo desde hace mucho tiempo y me preocupa porque yo creo que el desespero que tiene la gente por ver un cambio en Cuba, es decir, hay que tener paciencia, hay que tener cierta paciencia para este proceso. Y esta paciencia está siendo todo el tiempo agitada, digamos, por la desesperación que tienen ciertas personas, ya sea por sus intereses personales, económicos o políticos o los que fueran, de tener ese momento ya que acabe de llegar, ¿no? Entonces a mí me da un poco miedo esa idea de lo que la gente le dice el cambio fraude, ¿no? Que es como usando, para las personas que están aquí que no saben lo que es como el mismo régimen usando estrategias, digamos, sociales o políticas que luzcan como un cambio, pero donde en realidad no ha habido ningún cambio y siguen las mismas personas dirigiendo, siguen las mismas corrupciones entre las personas que dirigen el país. Sí. Y eso es una cosa que a mí me da mucho miedo, ¿no? Como, ¿qué vamos a hacer para...? Es decir, es como quizás el cambio sin la responsabilidad, ¿no? Sin ese proceso de tomar responsabilidad y no buscar culpables y o sea, cortarle cabeza a nadie, pero sí buscar la responsabilidad como un ejercicio ciudadano, ¿no? Para que los que vengan detrás entiendan que esto no es, o sea, que ser dirigente o que llevar las manos a través de su trabajo en un país es para su beneficio propio, sino para el beneficio de los demás, ¿no? Claro. Que es un servicio que están dando. Entonces, eso a mí me preocupa mucho y no sé qué va a suceder. Veo en Cuba cosas tales como que empiezan a vender islas del archipiélago, acaban de darle a una compañía árabe todo digamos, la autorización para hacer todos las transacciones económicas en Cuba. Canadá se le vendió a una compañía canadiense, se le dio, bueno, se llamó como una venta. No sé, no hemos visto cuál es porque además no hay transparencia institucional en Cuba. Una cosa que hay que verdaderamente enfatizar para este proceso es que hay una transparencia institucional y bueno, no sabemos qué está pasando. Da la insensación cuando uno lee las noticias, que nunca son noticias reales, son como tangenciales y uno tiene que adivinar lo que está pasando detrás, como que están vendiendo el país básicamente, ¿no? Están como además endeudándose nuevamente con países como Rusia, etcétera,
y nosotros no sabemos qué es lo que están prometiendo en nombre nuestro. Sí. Y eso es muy grave. Y entonces yo, por ejemplo, hablaba el otro día con un artista que está acá en la Documenta, que es de Budapest, y él me decía, Tania, lo más triste no fue, ¿sabes? Nosotros llegamos a ese cambio con mucha ilusión y muchos planes, y cuando llegamos al poder, o sea, cuando las personas de esos países socialistas llegaron al poder, se encontraron un país que estaba vendido, En bancarrota. se encontraron un país no solo en bancarrota, porque se puede salir de la bancarrota, que estaba endeudado de manera astronómica con otros, con corporaciones, con otros gobiernos, y entonces me decían, no se pudo hacer casi nada. No se pudo reconstruir el país porque ya esta gente habían vendido todo y habían decidido el futuro del país básicamente, ¿no? Antes de irse. Entonces eso a mí me preocupa un poco, ¿no? Cómo tratar de evitar esos procesos sin tener uno un verdadero poder, porque nosotros tenemos poder de la palabra, de la presencia, pero no tenemos mucho más que eso, ¿no? Sí, es importante porque las transiciones, y hablamos siempre, pero en este caso la transición con un futuro que esté embargado por alguna razón, complejiza la transición de una manera como es una especie de haitianización del proceso, que es llegar a una independencia, alcanzar la libertad con una carga de deudas que no puede el país enfrentar en el futuro y que no le permite ni modernizarse, ni ajustarse, que tiene que seguir endeudándose para poder garantizar cierto... Y las deudas no son solo económicas, yo creo. También hay deudas, por ejemplo, a mí algo que me preocupa y que creo que es algo de lo que debemos salir, que es la dicotomía democracia versus autonomía, ¿no? Política con otros países. Es decir, esa idea de que solo vamos a ser democráticos si nos unimos a Estados Unidos, o, por ejemplo, ver que Estados Unidos abre un poco las relaciones con Cuba, entonces Europa se apura para ver qué puede coger, sentirnos como que somos, no sé cómo explicarlo, sí, pero es como sentir que todo el mundo quiere... ¿sabes? Estamos como infantiles, ¿no? Como que no podemos nosotros hacer nuestro proyecto. Y todo el mundo quiere llegar a tiempo al remate de esa Exacto. Isla. O que la única opción es democrático, pues te tienes que aliar a los Estados Unidos, es otra estrella más, claro, que lo que mucha gente en Cuba no están de acuerdo, además, sí, incluida yo. Y que tiene una larga tradición, además, ¿no? Exacto. Pero yo quería, hay dos desafíos que yo veo de esta conversación que hemos estado teniendo. Uno es el de la formación cívica, porque ya sabemos que toda formación exige un tiempo, no es algo que uno pueda, digamos, formar a un ciudadano de manera inmediata por decreto, etcétera. Sabemos que los decretos ayudan a que el ser humano entre, digamos, en camino, y supongo que el país del futuro tenga que ser un país con unas legislaciones bien concretas, bien modernas, bien pensadas, un sistema, un cuerpo legislativo de ese tipo. Y el otro es la reinstitucionalización de un país que está totalmente estatalizado. O sea, esas instituciones, no hay instituciones, o hay muy pocas instituciones de corte privado o independiente, y las que existen, como hemos estado hablando durante estos días, inmediatamente reciben, o sea, pueden ser cerradas o pueden ser atacadas, canceladas. ¿De qué manera realmente puede, no sé si el Centro Convivencia tiene algunos estudios que yo sé que han estado realizando, cómo lo ve Rafa digamos, en el concierto de la historia y cómo ha funcionado en América Latina y en las transiciones europeas también? ¿De qué manera puede un país totalmente estatalizado, donde todas las instituciones el amago de sociedad civil que existe es una sociedad civil que es básicamente una prolongación de las instituciones estatales e ideológicas? ¿Cómo puede este país acceder a esto? O sea, a una transición en la cual el ciudadano enfrente de manera responsable el proceso responsable el proceso de transición ciudadana hacia una democracia, y de otra parte las instituciones que tienen que garantizar que esto suceda, que hoy están todas en las manos del Estado, y que también lleva un proceso crear instituciones nuevas, porque no se crean instituciones nuevas de un día a otro, ¿no? No sé si quieres empezar, Dago, tú.
Ok, yo creo que hay dos procesos que responden a tu pregunta. Ante un Estado centralizador y totalitario o post-totalitario, el primer proceso es la descentralización. Es decir, precisamente nuestro panel lleva un poco ese nombre, ¿no? Entonces, ¿cómo llevar a cabo, y subrayo la palabra proceso de descentralización, sin caer en la atomización y el desorden institucional o de la sociedad civil? Por eso el otro proceso, creemos en Convivencia, que equilibra la descentralización, es el proceso de articulación de la sociedad civil. Es decir, no es centralizar, es descentralizar, pero descentralización sin un proceso de articulación, ese concepto tiene un peso enorme en los procesos de sociedad civil moderno. Es decir, articular como un cuerpo que no pierde agilidad, pero que no se desintegra la sociedad por un proceso de descentralización de sálvese el que pueda, que es uno de los peligros después de la transición. De manera que cómo lograr, es lo que propone Convivencia, cómo lograr un equilibrio sano entre descentralización y articulación de la sociedad cubana en un sistema democrático. Y claro, nosotros no nos quedamos en la conceptualización. En el think tank de Convivencia ya hemos publicado 13 informes de estudio que va brindando una visión y unas propuestas plurales consensuadas con estudiosos de la isla y de la diáspora para cada uno de los sectores: educación, salud, y, medios de comunicación, agricultura. Y en cada uno de esos informes aparecen estas dos dinámicas: cómo hacer la salud pública más descentralizada, o la educación o la agricultura, pero al mismo tiempo cómo se logra articular todas esas iniciativas de la sociedad civil de manera que se formen cuerpos intermedios articulados. Y aquí está, a nuestra manera de ver, la dinámica de una república en que la sociedad civil tenga el protagonismo. Y especialmente en el segundo informe del Centro de Estudios Convivencia, que se llama Tránsito Constitucional y Marco Jurídico Complementario, identificamos 45 leyes que serán todas ellas en sinergia, todas ellas las que pudieran lograr ese proceso de descentralización y de articulación. Rafa, sí. Sí, bueno, muy brevemente, yo creo que una de las razones por las que no parece muy recomendable una ruta liberal o neoliberal de transición en Cuba es precisamente por esas deudas, no solo externas, sino internas, de que hablaba Tania. Es decir, este periodo es que la palabra cambio también se presta a muchos equívocos. Yo diría de cambio social, pero no de cambio de régimen. O sea, lo que hace a muchos actores hablar de un cambio fraude es que lo que se presenta como cambio es realmente continuidad e inmovilismo en los elementos centrales del sistema político cubano. Ahora, eso va unido necesariamente a un cambio social bastante vertiginoso. ¿Por qué? Porque yo no diría que este es un sistema que en su última fase estaría apostando por un control incrementado, una centralización mayor del Estado, porque hay por lo menos dos procesos paralelos que nos llevan a hablar más bien de un rebasamiento del Estado. Por un lado, esa oligarquización económica que estamos viviendo, es decir, un traspaso de intereses
económicos del Estado, ¿verdad?, a nuevos oligarcas. Es un proceso bastante, aquí en México se le llama el capitalismo de cuates, o sea, el capitalismo de amigos, ¿no? O sea, y que es bastante característico de los nuevos regímenes de la izquierda populista. Eso pasó en Venezuela con Chávez, está pasando desde hace años en Nicaragua con Ortega, que es esa oligarquización de un sistema económico antes planificado, en efecto, antes bajo el control directo del Estado. Entonces, claro, en la medida en que van creciendo esas oligarquías, más como pasó en Rusia que como ha pasado en China o en Vietnam, porque ¿sabe? En Cuba se ha debatido mucho lo del modelo chino y el vietnamita, pero el gobierno cubano y el Partido Comunista de Cuba específicamente se han resistido ortodoxamente a moverse hacia el modelo chino y el vietnamita. Entonces lo que han incorporado es casuísticamente algunos elementos estos de los regímenes oligárquicos. Entonces, claro, eso dejará un capitalismo, yo diría, más fragmentado, con una serie de problemas. Uno de ellos, que es otro fenómeno paralelo, que es el de la depauperización y el crecimiento de amplias zonas de pobreza y de desigualdad en Cuba. Entonces, claro, frente a una sociedad más desigual y más pobre y un poder económico más oligárquico que centralizado en el Estado, evidentemente la ruta de la transición tendrá que cargar sobre el Estado cierta responsabilidad de la distribución de derechos sociales. O sea, ese estado de la transición tendría que ocuparse también, además de restablecer los derechos civiles y políticos básicos de una democracia, tendría que ocuparse de distribuir derechos sociales, es decir, de recuperar las llamadas conquistas sociales de la revolución que se han ido deteriorando en esta última etapa. Por eso yo diría que, eso hace evidente que la ruta no podría ser la desregulación o el achicamiento del Estado o la desconexión del Estado, ¿verdad?, de la dotación de derechos sociales. Bueno, la pregunta, yo creo, del millón es cómo construir un país democrático, moderno, a prueba de tiranías y a prueba de dictaduras. Yo creo que cada día el mundo contemporáneo, digamos, el concierto de las naciones está más en contra de eso, pero de todas maneras vemos que prolifera en algunos lugares, si no dictadores absolutos, sí, digamos, regímenes autoritarios, figuras autoritarias con un poder desmedido. Entonces, la idea un poco de esta pregunta es cómo combinar este liderazgo o cómo enfrentar o superar la disyuntiva entre liderazgo centralizado, que digamos que es el modelo tradicional de la sociedad. O sea, siempre, incluso en una sociedad, incluso en una compañía, en una cualquier otro tipo de forma de organización social, hay una especie de liderazgo centralizado frente a una especie de administración horizontal. Con Tania hemos conversado varias veces y sé que ella tiene la idea, digamos, de que quizás Cuba necesita una especie de asamblea descabezada, una especie de mesa del rey Arturo, ¿no?, donde todo el mundo participe, una especie de asamblea de ancianos, ¿no? Es una idea un poco utópica pero bien usada en culturas africanas. Claro. Sí. Es una idea que quizás funciona en ciertos países o en ciertas organizaciones sociales más primitivas, que en la modernidad ya vemos con todo este panorama que tú estás previendo, es muy complejo que esto suceda, pero que no debemos descartarlo. Pudiera ser una forma, digamos, de lograr una especie de poder horizontal y un liderazgo, digamos, más compartido, que no se acumule el poder en las manos de una sola persona. Claro, podría acumularse el poder en las manos de un grupo de personas y volvemos a este mismo asunto. No, pero si ese grupo de personas se va cambiando, si tienes algunos elementos de esa asamblea que se cambian constantemente, es decir, cada cierto tiempo, y tienes la memoria histórica dentro del grupo que va cambiando, eso puede ser. Sí. Puede ser también. Existen ustedes que han estado, que son expertos en esto y que están siempre investigando esto. ¿Existe algún tipo de
modelo, digamos, una especie de república cooperativa, esta visión, digamos, quizás más socialista utópica, en el sentido de que realmente sin llegar al socialismo real, a este tipo de modelos totalitarios, una especie de concierto en el cual se pueda producir este tipo de distribución del poder de manera horizontal y no centralizarlo en las manos de un partido político, en las manos de un líder, de un caudillo, que es lo tradicional en nuestra historia. Horizontal y temporal. Horizontal y temporal, sí, es buena la precisión. Sí. Si Bueno, quiere, sí, bueno, sí, cuando yo leí esto del el organismo autónomo descentralizado, entendí que se estaba refiriendo más a la nación, pero ahora creo que estamos hablando ya incluso no solo de la nación, sino también del Estado. Claro, hay modelos clásicos, ustedes saben, en Roma y en Grecia, de triunviratos, que eran presidencias rotativas temporales. En la época de las independencias hispanoamericanas, en algunos países, por ejemplo en México durante la independencia bajo el liderazgo de José María Morelos, se introdujo la figura del triunvirato. Y entonces eran 3 presidentes que duraban unos 6 meses en el poder y iban rotando así durante 4 años. Y entonces iban cambiando Luego, hay otra, y Dago conoce muy bien esta discusión, hay un tipo de régimen político dentro de las democracias tradicionalmente republicanas, que es el parlamentarismo. ¿Saben? Que es en América Latina se ha debatido mucho eso en las últimas décadas, porque hay autores teóricos de la política, como el español Juan Lins, que desde los años 90, en la época de las transiciones, 80 y 90, las transiciones a la democracia en América Latina, recomendaba muy fuertemente que se abandonara el presidencialismo y se pasara a regímenes parlamentarios o semiparlamentarios, ¿no? Eso quiere decir, digamos, que el poder ejecutivo en esencia es elegido por los parlamentos o por los congresos, y no por la ciudadanía. Eso tiene, ¿saben?, algunas ventajas, pero también algunas limitaciones. Al final, la mayoría de esos experimentos de transición al parlamentarismo fracasaron, y lo que hemos visto en América Latina y el Caribe es una rearticulación a favor del presidencialismo, que sigue siendo, creo yo, la corriente fundamental. A mí me sigue pareciendo que una modalidad semiparlamentaria como la Constitución del 40, por ejemplo, tendría muchos elementos virtuosos ahí que aprovechar. Luego, hay otras tradiciones, que ahí es donde yo creo que iba más o menos esta propuesta, ¿no?, de pensar la nación como un organismo autónomo descentralizado, y creo que los dos lo mencionaron, que vienen del anarquismo desde el siglo XIX, el anarquismo específicamente socialista, ¿verdad? De Bakunin, de Kropotkin, de Proudhon, y que tuvo un desarrollo enorme en algunos países en el siglo XX, en la España, por ejemplo, de la Guerra Civil, fue muy importante el anarquismo, en América Latina, en diversos países, en México también, en la primera mitad del siglo XX fundamentalmente. Ahora, ustedes saben que en los últimos años ha habido una vertiente que muchas veces se confunde en la opinión pública, pero es claramente distinta, de confrontación del Estado, vamos a llamar así, pero no desde la plataforma anarquista, ¿verdad?, sino que es desde la plataforma libertaria, que esa es una variante que es muy fuerte en Estados Unidos y en algunos países de Europa, que proviene del pensamiento ortodoxo, vamos a decir, desregulador y neoliberal de la escuela austríaca, de Hayek y Mises, y pasa, digamos, a una negación absoluta del Estado desde los intereses privados. Esa es otra cosa. Muchas veces se confunde, pero son cosas distintas, ¿no? Por otro lado están las tradiciones consejistas o asambleístas de la tradición propiamente socialista, empezando con los bolcheviques hasta algunas experiencias socialdemócratas de los años 70 y 80 en Europa, ¿verdad? Que ahí hay algo, ¿verdad?, aprovechable. Ahora sí, claro, aquí entramos en este tema que fue lo que le pasó un poco a Lins, del fallo de las profecías, porque un teórico, un politólogo puede encontrar la forma de gobierno perfecta, la que menos costo, ¿verdad?, puede producir y más beneficios, y al final, sobre la marcha, en la práctica, desafía ese modelo, ¿no? Podemos aquí juntar muy buenas
intenciones, pero al final creo que el cambio de régimen y la transición lo marcarán los actores involucrados en su momento, ¿no? Y ahí entonces se ajustarán expectativas, aunque si bien es cierto que tenemos en la historia constitucional cubana algunos referentes que pueden ser aprovechables. La Constitución del 1, por ejemplo, fue una constitución típicamente liberal, bipartidista, vamos a llamarla así. Ahora, la del 40 tenía elementos socialdemócratas que son atendibles, con una concepción también de pluralismo político mucho más completa que la del 1, ¿no? Bueno, yo encuentro que, es decir, me encanta que hayamos pasado al ejercicio de la prospección. Bueno, y le agradezco mucho a Tania el desafío, porque en realidad lo que has planteado para mí es un desafío apasionante. Están también la experiencia de los cantones suizos, bueno, en fin, que podría del mal llamado tribalismo africano, pero que en realidad eran y funcionan aún como células autónomas, etc. Bueno, yo veo una dificultad inicial considerable, que es la falta de educación cívica. ¿Cómo es posible un gobierno horizontal si los que tienen que rotar temporalmente llevan 70 años sin educación cívica? Eso, en nuestra opinión, sobre todo cuando discutimos el segundo informe acerca del tránsito constitucional y leyes complementarias, vimos que eso podría conducir a un Estado fallido, a una nación ingobernable por el momento, hasta que haya un proceso de sanación antropológica, un proceso de educación cívica, y en un segundo momento, muy a mediano o largo plazo, se podría pensar, Tania, en esa especie de temporalidad y descentralización, sin pasar por los procesos de educación cívica y de, vamos a decir, sanación del daño antropológico. Sería colocar el país al borde de ser tenido que asumir por otras naciones. Es decir, que yo lo veo muy ligado a una posibilidad de anexionismo que tampoco yo quiero. Esa es la dificultad primera. Sin embargo, quiero montarme en la distinción que ha hecho Rafael Rojas de la diferencia entre nación y Estado. Él pensaba que cuando se hablaba de centralización, se pensaba en la nación. Y tú has llegado en el desafío final, vamos a decir así, a la descentralización total del Estado. Bueno, pues yo creo que mientras nos formamos cívicamente y mientras vivimos eso, vivirán los que vengan ese proceso de sanación, podríamos tener un modelo híbrido, es decir, un proceso de descentralización a nivel de la nación, entendida como comunidad de personas, y ahí sí abrir todo lo más posible a la participación, es decir, ahí están el papel de las nuevas tecnologías y las redes sociales, que es el proceso asambleario moderno. Es decir, Atenas es hoy el espacio de las redes sociales. Podría ser si también hubiera educación para usarla y discernir. A nivel de la nación, la horizontalidad mayor posible, y a nivel del Estado, por eso quiero hacer la distinción de Rafa, a nivel del Estado, nosotros en Convivencia, en el segundo informe que vuelvo otra vez a mencionar, proponemos con toda la estructura un régimen semiparlamentario. Es decir, a nivel del Estado, yo creo que a lo que más podríamos llegar, digo a nivel del Estado, diferenciándose de la nación, a nivel del Estado, a un sistema semiparlamentario, porque nos parece que al principio ir a uno totalmente parlamentario correría el mismo riesgo,
pero, y ahí se agudizarían las dificultades de las experiencias, los experimentos parlamentarios, un sistema semiparlamentario muy similar, aunque actualizado, con relación a la Constitución del 40, que sigue y tendrá que seguir siendo una referencia fundamental, porque no creo que abandonemos esa tradición de madurez cívica que mostró la Constitución del 40. Pero ha pasado un tiempo enorme y hay que actualizarla. De manera que a nivel del Estado, un sistema semiparlamentario, y a nivel de la nación, una horizontalidad también auxiliada de las nuevas tecnologías y del desarrollo de la sociedad civil, con un fortísimo proceso de educación cívica. Yo creo que una de las primeras leyes que habría que hacer es la reforma del sistema educacional cubano, y en esa reforma tendría que estar, en mi opinión, y en la del Centro de Estudios Convivencia, una ley o una cápite o un capítulo solamente dedicado a la educación, a una educación ética y cívica desideologizada. Y aquí está el otro acento. Cuidado, porque podríamos pasar a una educación cívica de la otra ideología, es decir, del otro color, igual que los libros de educación cívica de 5º grado que ahora se usan en Cuba. Por eso, previendo eso, el Centro de Estudios Convivencia publicó en el 2014 el primer libro de texto de educación ética y cívica no ideologizado y redactado por especialistas dentro de Cuba. Desde el libro de educación cívica de la doctora Tudurí, cuya última edición fue en el año 58, en Cuba no se había publicado ningún libro de texto de una educación cívica, ética y cívica desideologizado. Y esto me parece de una importancia estratégica tremenda. Bueno, ya tenemos casi resuelto todo con esto que hemos hablado. Me encantan esos modelos, estoy súper de acuerdo, y también creo que tiene que ser un proceso de transición, no solo hacia la democracia, sino de transición hacia el entendimiento del poder y del uso del poder, que puede, como dices tú, ser primero más híbrido y después irse convirtiendo en algo más experimental. Yo pienso que lo primero que haría falta antes que crear esas estructuras es eliminar el pensamiento mágico religioso en Cuba, en el sentido de que todo va a ser por arte de magia, todo va a ser en 2 minutos, vamos a ser felices con un chasquido de manos. Sí. También, ¿qué es lo que ha hecho este régimen cubano? Porque a la población, al ciudadano, no tener control sobre su destino, pues deja todo al imaginario místico, digamos, ¿no? Porque lo va a resolver una entidad mística, ¿no? Claro. Y entonces ve en todo el mundo esa entidad mística o su salvación, no porque la persona lo sea, sino porque es la manera de pensar, pues, me voy a levantar mañana. Yo creo, ¿no?, que es también la falta de responsabilidad social. O sea, una ciudadanía que no tiene responsabilidad social siempre tiene que pensar que alguien le va a resolver el problema. Exacto. Porque ellos no pueden lidiar con ese asunto. Definitivamente, la manera en la que está diseñado el Deus gobierno. ex machina. Explica esto, claro. Y entonces, el Deus ex machina del teatro griego. Entonces, exacto, baja ahí pronto. Y por eso yo distingo entre caudillismo y mesianismo. El caudillismo es secular y nuestra tradición española, etc. Pero el mesianismo es un caudillismo con tintes místicos, es decir, con tintes mesiánicos, pseudo mesiánicos, evidentemente. Por eso yo le llamo al caudillismo español mesianismo cubano. La pregunta que yo aboliría de cualquier debate es: ¿quién es el presidenciable? Saben que continuamente, ¿y qué usted piensa? ¿Cuáles serían los posibles candidatos, etcétera? En lugar de decir cuáles serían, que es lo que hemos hecho, creo, en este panel, los programas, las visiones, los modelos, las estructuras. Es decir, yo aspiro a que Cuba sea como
hace unos días hicimos en Convivencia un pequeño sondeo que decía, ¿cómo se llama el primer ministro de Noruega? ¿Cómo se llama el primer ministro de Finlandia? Nadie sabía. Ahora, ¿cómo se llama el presidente de Venezuela o de Nicaragua? Entonces, todo el mundo sabe. Yo aspiro a que Cuba llegue un momento en que se diga quién como va a ser, proponemos que sea un régimen, un sistema semiparlamentario, que se diga, y el primer ministro de Cuba, no me acuerdo muy bien. Sí, ese hombre gris, administrador de... sí, que no. Es lo ideal, claro, sí, sí. Exacto. No, y también pensando en esta idea de... ¿Hombre o mujer? Porque gracias, en Finlandia, sí, porque... en otros lugares nórdicos y en Australia, pues tenemos mujeres líderes, ¿no? Y que muchas son muy carismáticas y otras son unas excelentes administradoras y pasarán así, ¿no? Sin tanto caos. No, y lo otro también, que es algo que quizás vino con Fidel Castro, es imaginarse Cuba como si fuera un continente, ¿no? Hay que empezar a imaginarse Cuba como una isla y con las características y potencialidad de una isla, lo cual no quiere decir que tenga que estar, que no pueda estar a la vanguardia, ¿no? Pero este pensarse como el gran continente que va a acabar con la historia del mundo, y yo creo que eso también nos va a ayudar. Es decir, por un lado, pensarnos seres universales en esa Cuba, en esas propuestas políticas, y pensarnos, es decir, Cuba, como bien decían ustedes, con la Constitución del 40, fue un lugar, digamos, de vanguardia, ¿no? Después con la Revolución del 59 fue un lugar de vanguardia. Entonces, ver cómo pudiéramos con esos también mecanismos ser lugares de vanguardia nuevamente, ¿no? Sí. Eso sí, será porque soy artista, pero sí. Es importante. Pero sí creo que sí, Bruselas, sí, en Bruselas estuvieron ¿cuánto tiempo sin presidente? Sí, claro. Quizás algún momento nosotros también podamos hacerlo. Sí. Bueno, yo quiero cerrar. Esta ha sido una charla extraordinaria. Yo creo que vamos a tener que revisarla pronto. No sé si acá en el público alguien tiene alguna pregunta. Si quieren preguntar algo a los miembros del panel. Si no, pues nada. A mí me parece que ha sido una charla estupenda y que realmente creo que debemos todos volver a escucharla, y yo creo que en el futuro será un buen punto de referencia para cualquier tipo de investigación o de, digamos, de actividad política más concreta. Sería muy bueno regresar a esta charla y por lo diáfana que ha sido y por la manera, digamos, en que se han tocado los temas, ¿no? Que son a veces temas tabús en los procesos de transición y de reconstrucción social. Disculpa, se me había olvidado una pequeña cosita. Cuando estábamos hablando de esto, de parlamentarismo, etcétera, yo creo que una de las cosas que también debemos atender es el hecho de que al menos en Cuba se ha visto siempre una ideología como la ideología que va a resolverlo todo, ya sea de derecha, de izquierda, la que sea. Es decir, en este momento la del régimen o de los opositores. Entonces yo creo que esa Cuba del futuro debería estar muy pendiente de tener todas las maneras de pensar, porque solamente una sociedad puede ser íntegra y puede ser completamente funcional cuando tienes una ideología que ha resuelto un problema, quizás no todos, pero a lo mejor ese problema lo resolvió bien. Sí. Después tienes otro tipo de ideología o de pensamiento que ha resuelto quizás la parte económica de manera interesante, pero a lo mejor no la parte social. O sea, es decir, ver cómo se combinan todas esas cosas y no pensar que una sola ideología, dando el bandazo, ¿no? De ahora somos de izquierda y ahora vamos a dar el bandazo. Eso me parecería importante también. Disculpa que se me olvida. No, definitivamente lo que decías es súper importante. O sea, yo creo que uno de los grandes desafíos que tiene es que el asunto de la gobernación a veces deja fuera a los que no. O sea, yo siempre digo que es muy fácil ser demócrata cuando sale tu partido. ¿Sabes? Lo importante es ser demócrata cuando sale el opuesto a ti, por el que tú no has votado. Y lo mismo sucede en temas de gobernabilidad. O sea, la gente, por lo general, se gobierna de una manera a veces poco inclusiva, en el sentido de que los adversarios, la nación está fundamentada por valores que a veces son opuestos.
es la misma nación, pero tiene valores opuestos. ¿De qué manera uno incluye en una nación estos valores opuestos y hace que unifiquen en un imaginario mucho mayor, que los trascienda? Porque yo creo que también Cuba, ese es el riesgo que ha tenido, se ha afincado en ciertos valores nacionales, ha reproducido ciertos valores nacionales y deja al margen otros valores de la nación que son tan importantes para la nación como podían ser estos que son, digamos, más viriles o que han sido los preponderantes a lo largo de nuestra historia nacional. Y este es uno de los grandes problemas, por supuesto, que tiene que ver con la inclusión y todo. Sí. No, y además eso que tú estás hablando viene de que en los últimos 70 años se ha hecho énfasis en una cierta herencia, claro, muy específica. Es decir, claro. Ahí está Guy Pérez de Cisneros, que es un cubano que estuvo en la formación, en la definición, en la escritura, y a quien le dieron la palabra para leer por primera vez en las Naciones Unidas la Carta de los Derechos Humanos. Eso es también una herencia cubana. Sí, sí, claro. Mira, Merizo, esa es una herencia cubana. Eso es Entonces, importante. de esas cosas no se habla. Entonces, quizás esa revisión histórica sería importante también, empezar a ver de dónde venimos, no solamente a partir de 59, o por esta historia que ha cercenado todo tipo de influencias diversas de otro tipo, y empezar a recuperar esas herencias humanistas o de pensamientos o políticas, ¿no? Que vienen desde antes. Bueno, yo quería terminar, como hemos estado haciendo un ejercicio, digamos, de especulación intelectual, básicamente, como Rafa decía, definitivamente toda la especulación intelectual choca al final contra la realpolitik y lo que realmente se puede hacer en un país con las circunstancias de cambio. Yo quería cerrar un poco, como esto está Instar patrocinando esta serie de charlas, pues hablar del arte, ¿no? Sabemos que el arte no tiene una finalidad solo estética, sino también ética y política. Sobre todo el activismo, pues, obviamente, puede ser el arte una herramienta para, digamos, el diseño o perfeccionamiento de los modelos de gobernación de la sociedad. ¿Qué importancia tiene esto? Si quieres empezamos contigo, Rafa. Sí, bueno, primero que el primer ministro de Noruega se llama Jonas Gahr Store. El segundo apellido Store es igualito que como si dijéramos tienda en inglés. Aquí Gracias, Rafa. Y luego, bueno, definitivamente lo es. Y yo creo que lo que ha estado sucediendo en el panorama de las artes visuales, pero también podríamos decir en la literatura cubana en las últimas décadas, da cuenta de que el arte es una inscripción de experiencias y subjetividades múltiples y que refleja, en resumidas cuentas, un nivel de representación de la pluralidad civil y cultural de un país. Antes hablábamos de lo importante que era, digamos, impugnar una ideología de Estado sin deshacer la heterogeneidad ideológica de una nación o de una sociedad, ¿verdad? Eso yo creo que es importante. La peculiaridad del régimen cubano, como el de los antiguos de Europa del Este y la URSS, es que en su constitución define la ideología de Estado. En la constitución actual, la del 2019, se dice que la ideología del Estado cubano es martiana, marxista, leninista y fidelista. Eso es la definición de una ideología de Estado. Eso es lo primero que habría que deshacer. No puede haber definición de ideología de Estado en un marco constitucional democrático, pero sí es señal de la salud ¿verdad? Histórica de una nación y de una sociedad de contar con una diversidad ideológica que se refleja lo mismo en la representación política que en la representación artística. Yo creo que ya las artes cubanas dentro y fuera de la isla rebasaron el dilema de la falsa contraposición entre arte y política. Luego de un periodo, me parece, en que hubo, ¿verdad? Como una vuelta a cierto purismo estético, hemos transitado ya a una situación bastante característica de todas las sociedades en la globalidad del siglo XXI, que es esta participación también de proyectos artísticos con un alto grado de impacto en sus intervenciones
públicas y cívicas. Y me parece que la obra de Tania Bruguera e Instar es emblemática de esa transición. Sí, este mismo evento es una muestra de eso. O sea, aquí se ha creado una especie de nación paralela, decía yo conversando el otro día, una especie de micronación en la cual se han discutido todos los temas que nos preocupan, se han reunido publicaciones independientes, se han conversado temas que yo creo que tienen esta gravedad en este micronación que ha creado Documenta acá en Kassel con Instar, ¿no? Y es súper... en ese sentido entra en esa línea. Y Dago, ¿tú quieres conversar algo de esto? Sí, Que habías hablado de la belleza claro. y la ética y todo esto, ¿no? Sí, lo hemos venido diciendo. Tengo aquí un pequeño gráfico, se le llama ahora mapa de concepto, mapa conceptual. Si hablamos de la ideología del paso, del proceso, de la ideología a los humanismos o al humanismo, dentro del humanismo está el cultivo de la sensibilidad, de los sentimientos, de la percepción de la belleza y de la creación de la belleza. Entonces entra el arte, que es en sí mismo bajo poiesis, creatividad, génesis. Y yo creo que el futuro de Cuba tendrá que ser con mucha creatividad o no será. De manera que el arte como escuela, como poiesis de lo nuevo, como creación de lo nuevo, igual que la literatura, educará y cultivará y fecundará la creatividad que necesita Cuba para reinventarse, para renovarse, para hacer no solamente un modelo nuevo, sino una concepción nueva, creativa, poética de la política. Una concepción creativa de la política. Entonces, de ahí viene la importancia. Si no está la creatividad, el arte y la belleza, seguiremos en el fenómeno de cansancio y de vejez que son las ideologías. Es decir, lo que verdaderamente florecerá es el arte de la política, el arte de la belleza, el arte de buscar, de la búsqueda de la verdad sin imposiciones y sobre todo, el arte de la convivencia entre diferentes. Y es muy curioso porque todos los proyectos tuyos, estoy pensando por ejemplo en el Centro de Formación Cívico-Religiosa, en la cultura era extremadamente importante. En tu caso, en aquel entonces, tú eras también el presidente de la Comisión Católica para la Cultura, pero siempre hubo como el arte tuvo como una prioridad en estos proyectos. La cultura, la literatura, tuvieron digamos, una especie de lugar primordial dentro de todos los programas que realizó el Centro y la Comisión Católica para la Cultura, pero que se daban la mano, o sea, se invitó a Dulce María Loiná, se hicieron muchas obras de rescate de la memoria cultural, histórica, que yo creo que son muy importantes también para esto, para crear individuos responsables, individuos con una cultura y con una visión cívica también, ¿no? Individuos que conocen su historia, claro, básicamente, porque también es que nuestra historia... En cada una de las revistas, Vitral de las 78 y en cada una de las 88 que ya han salido de convivencia, hay una galería dedicada a un artista cubano. Esto no es un adorno. El arte como instrumental, bien, pero no es nuestra concepción del arte. Una cosa es instrumentalizar el arte y otra cosa es poner el arte, la creación, aquello que llamaban la poiesis, como fuente de vida nueva, como aquel ojo de agua que encontramos en las sierras cubanas, que puedes acercarte ahí pegado a la tierra, es un arte pegado a la tierra, ese ojo de agua que tú te agachas, casi rozas la tierra, pero lo que sale es
un agua cristalina, purificadora, renovadora, que sirve para hacer ríos después y para llegar a la plenitud del mar. De manera que no es solo imagen poética, es dinámica política. Sí. Qué lindo. Si quieres, Tania. No, nada, el arte como una prefiguración de la realidad, es como lo vemos nosotros. Sí. Y también vemos el arte como como un espacio de ensayo de la realidad, ¿no? Donde tú sabes que puedes tratar cosas sin quizás tener las consecuencias que pudieras tener si fuera real, pero entonces ahí puedes ver cómo te sientes, cuáles son las dinámicas, qué funciona, no funciona, y después usar ese conocimiento para instaurarlo en la realidad, ¿no? Sí. Y bueno, nada. Pues nada, yo creo que con esto cerramos. Súper agradecido por la participación de ustedes. Esta ha sido una fantástica charla. Ha sido un lujo para nosotros tenerlos acá y le agradecemos mucho la gentileza de, primero, haber aceptado la invitación, luego haber estado conversando acá con este alto nivel teórico, ¿no? Y que ya decía, esta es una charla que espero a la que podamos regresar en el futuro muchas veces, ¿no? Para llevar ideas, inspiraciones que van a hacer falta para finalmente reconstruir ese país nuestro, ¿no? Bueno, nada, entonces Gracias. hasta la Gracias, próxima. un abrazo, Tania, Joaquín y luz y progreso a Pinar del Río, Dago. Muchas gracias, Rafa. Bye. Agradezco mucho a todos, la verdad. Para mí, que soy el más imberbe de esto, es un gran gusto y un honor. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias.